Vamos a presentar a los avances en imágenes e inteligencia artificial y vamos a tener la presentación con el doctor Marco Méndez Avellaneda de Argentina y el doctor Carlos Elías Hijo de Argentina, y con la intervención en la discusión del tema del doctor Gabriel García, también de Argentina. Así que vamos a las presentaciones. Muy buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Marco Méndez Avellaneda, médico especialista en diagnóstico por imágenes. Me desempeño en el área de tórax en el Centro Radiológico Dr. Luis Méndez Collado en Tucumán, Argentina. En el día de hoy vamos a conversar un poco sobre EPOC. Antes que nada vamos a hacer un pequeño repaso de la definición. La EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente progresiva, la cual se caracteriza por obstrucción al flujo aéreo parcialmente reversible. Están afectados tanto el parénquima pulmonar como la vía aérea. Procesos adicionales como las impactaciones mucosas y exacerbaciones pueden contribuir al impacto global de la enfermedad. Ya en el año 2015, la Sociedad de Fleischner propuso diferenciar entre fenotipo predominantemente enfisematoso o predominantemente de la vía aérea. Entre el fenotipo predominantemente enfisematoso encontramos al enfisema centrolobulillar, paraseptal, al enfisema bulloso, al enfisema confluente y panlobulillar. Dentro de las alteraciones en la pequeña vía aérea también podríamos hablar de enfermedad de la pequeña vía aérea como la bronquiolitis respiratoria, el atrapamiento aéreo como en este paciente, la presencia de engrosamiento de las paredes bronquiales en bronquios segmentarios y subsegmentarios, o por ejemplo este otro paciente que tiene un pulmón bastante respetado pero con un incremento del diámetro anteroposterior. Entre las alteraciones de la gran vía aérea podríamos encontrar traqueobroncomalacia y tráquea en vaina de sable y bronquiectasias. Dentro de las alteraciones en la vía aérea, me gustaría que nos detengamos un momento para conversar sobre las impactaciones mucosas. Las impactaciones mucosas por tomografía se pueden ver generalmente con alguno de estos signos. En primer lugar, el signo de la media luna, en la cual la impactación mucosa ocupa parcialmente la luz bronquial, confiriéndole el típico aspecto de semiluna. En segundo lugar, el aspecto en dedo de guante, en la cual las impactaciones mucosas ocupan totalmente la luz bronquial, confiriéndole el típico aspecto como del dedo entrando en el guante. El signo de la doble arteria. En el signo de la doble arteria podemos ver cómo las impactaciones mucosas ocupan también totalmente la luz bronquial, generan un aumento de la densidad, haciendo que pareciera que hubiesen dos arterias. Acá está marcada con rojo la rama de la arteria pulmonar y con flechas verdes la impactación mucosa. También podemos encontrar hallazgos auxiliares que nos ayuden a detectar las impactaciones mucosas. En primer lugar, la presencia de atelectasias distales. Aquí tenemos una consolidación de morfología triangular con base periférica y vértice hacia la vía aérea, las flechas verdes mostrándonos las impactaciones mucosas endobronquiales, y aquí en la reconstrucción en plano coronal podemos ver el ascenso de la cúpula diafragmática como expresión de pérdida de volumen. Otro signo que nos puede ayudar es la presencia de opacidades en árbol en brote. Nuevamente tenemos las impactaciones mucosas señaladas con flecha verde y todas estas opacidades centrolobulillares con densidad en vidrio esmerilado de disposición arborescente que la acompañan. Otro signo que podemos encontrar es el engrosamiento de las paredes bronquiales. Esto muchas veces resulta difícil hacer una definición objetiva de ante qué pacientes estamos realmente con un engrosamiento de las paredes bronquiales. Normalmente tienen que verse finas. Cuando las vemos muy gruesas, ahí queda muy claro. Pero por ejemplo, en este caso podemos señalar como ramificaciones bronquiales del mismo orden. Tenemos por un lado algunos con paredes mucho más finas y otros con mucho más engrosadas. Aquí no queda duda de que realmente estamos ante un engrosamiento de paredes bronquiales. Otro signo que podemos encontrar algunas veces es presencia de burbujas aéreas en el interior de las secreciones o impactaciones mucosas endobronquiales. Volviendo entonces un poco a la primera diapositiva, podemos ver entonces cómo una misma enfermedad puede tener un modo de presentación muy distinto de un paciente a otro. Incluso pacientes con similar edad y similar exposición al tabaquismo, con similares alteraciones en espirometría, pueden tener patrones tomográficos muy distintos. Ante esta heterogeneidad surge entonces la necesidad de separar las aguas, de buscar biomarcadores que nos permitan estratificar a la población de pacientes con EPOC. En este contexto, surgen trabajos como Spiromics y COPGene, en los cuales se busca justamente identificar subpoblaciones de pacientes con EPOC
para mejorar la comprensión de la enfermedad, desarrollar nuevos tratamientos más dirigidos y efectivos y predecir las exacerbaciones. Tomando la información recopilada por estos estudios, se publicaron varios artículos buscando definir biomarcadores. Entre los biomarcadores que se estudiaron encontramos cuantificación de enfisema, estudio del grosor de las paredes bronquiales, presencia de dilataciones bronquiales, entre otros. Por ahora nos vamos a enfocar más que nada en estos dos que fueron publicados por Dunican y colaboradores. Lo que ellos hicieron fue revisar las tomografías del trabajo de Spiromics y armar un score de impactaciones mucosas. Se exploraban uno por uno los segmentos pulmonares y se les daba un puntaje de 0 a cada segmento en los que no había impactaciones mucosas y de 1 en cada segmento en los que sí había. Luego se los sumaba y con eso se obtenía el score total de cada paciente. Aquí vamos a ver este ejemplo, es una paciente fumadora de 70 años. Estas son reconstrucciones con mínima intensidad de proyección dirigidas a los bronquios para una mejor visualización. Podíamos ver en el lóbulo inferior del pulmón derecho, como dijimos al principio, el signo de la doble arteria. Acá tenemos una impactación mucosa, se le da un puntaje de 1 para el segmento anterior del lóbulo inferior derecho. En el segmento lateral había otra impactación mucosa y en el segmento posterior nuevamente impactaciones mucosas. Del lado contralateral también en el segmento lateral del lóbulo inferior izquierdo impactaciones mucosas. El resto no tenía, así que el score total para esta paciente sería de 4. Lo que vieron entonces fue que mientras más alto era el score de impactaciones mucosas, se vinculaba a una mayor escala de Gold, de manera independiente a si había o no enfisema. También lo que pudieron ver fue que las impactaciones mucosas eran muy prevalentes en los pacientes tabaquistas, incluso reportaban una prevalencia de más del 50%. Las impactaciones mucosas y el score de los pacientes tendían a ser estables en el tiempo. Esto quiere decir que cuando se estudiaban a los pacientes al inicio, si tenían scores bajos, por ejemplo de 0 o de 1, en los controles posteriores luego de un año, tendían a estar también en valores bajos, aproximadamente de 0 o de 1. O aquellos que ya de inicio tenían valores altos de 7 o más, también tendían a estar con valores altos en los controles sucesivos. Muchas veces las impactaciones mucosas eran asintomáticas. También se vinculaban a alteraciones espirométricas independientemente de si había enfisema o no. De por sí, las impactaciones mucosas con scores altos tenían alteraciones en el FeV1 y valores bajos de saturación parcial de oxígeno. También score alto de impactaciones mucosas se asociaban a mayor riesgo de exacerbaciones anuales. Como conclusión del trabajo de Dunican, lo que dijeron fue que la cuantificación de impactaciones mucosas y de enfisema podrían representar biomarcadores de subgrupos de pacientes que nos orientarían hacia tratamientos más específicos. Muchas gracias a todos por su atención. Acá les dejo mi correo electrónico por si alguno desea contactarme. Espero que este curso les sirva mucho para todos y les dejo saludos cordiales. Buenos días a todos. Soy Charlie Elías, neumonólogo de INSARES, Mendoza. Un gusto estar acá compartiendo este tercer Congreso Internacional de Asma de GANOA. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está cambiando nuestra manera de entender y tratar el asma severa, llevándonos hacia una medicina más precisa, más predictiva y más personalizada. El asma severa, la verdad es que representa un reto clínico por su prevalencia significativa, su diversidad fenotípica y el impacto económico y social que genera. Comprender su complejidad es clave para poder aplicar soluciones con inteligencia artificial. Sabemos que el asma severa, en base a la literatura, representa entre el 5 al 10% de los casos, es decir, que la gran mayoría no van a ser asmáticos severos. Pero la realidad es que concentra la mayor parte de las exacerbaciones, hospitalizaciones y costos del sistema de salud. Son pacientes complejos, difíciles de controlar, que muchas veces siguen con síntomas a pesar de que nosotros implementamos tratamientos óptimos. El gran problema es la heterogeneidad. No hay un solo tipo de asma severa, sino múltiples o muchos fenotipos y endotipos que se superponen y también cambian a lo largo del tiempo. Como por ejemplo es el proyecto MEGA, liderado por Ciberes, que es un estudio multicéntrico de 8 hospitales en España, entre los cuales está, por ejemplo, el Hospital Clínic, el Valdebrón, el Sant Pau, Germans Trias y Pujol, entre otros, y que tienen como objetivo profundizar el conocimiento del asma
analizando diversos aspectos como imágenes, función pulmonar, inflamación e hiperrespuesta bronquial para identificar los factores determinantes de su progresión y tratamiento. De 211 pacientes que fueron clasificados inicialmente como fenotipos T2 alto, mediante eosinofilia periférica y feno, se observó que ese fenotipo se perdía a lo largo del tiempo. Del 88% inicial pasó a 73.6 luego de 12 meses y 61.3 después de 2 años. Esto nos hace pensar cómo este cambio de perspectiva de una visión tal vez reactiva, esperar al cambio, a una visión más proactiva y no que los eventos sucedan y poder anticiparnos a los cambios antes de que los mismos se encuentren realmente evidentes. Cuando hablamos de inteligencia artificial, particularmente no me imagino robots atendiendo consultas ni robots diagnosticando. Simplemente son algoritmos que analizan grandes volúmenes de datos clínicos, genéticos, ambientales y de imágenes y nos permiten observar patrones que hoy son invisibles para el ojo humano. La inteligencia artificial no reemplaza al médico, sino que amplía nuestra capacidad de análisis y el apoyo en la toma de decisiones. Muchas veces, tal vez si me escucharon en charlas previas, teníamos esto de que si realmente íbamos a ser desplazados, reemplazados por inteligencia artificial. Yo muchas veces mencioné que desde mi punto de vista no, pero la realidad es que la utilización de este tipo de herramientas nos permite contar con un poder terapéutico, con un poder de precisión mucho más importante, y tal vez aquel que no lo utiliza pueda llegar, digamos, sí como a ser reemplazado, pero la realidad es que en líneas generales no hay un reemplazo al médico. Hay conceptos esenciales en inteligencia artificial, como por ejemplo lo que es Machine Learning y Deep Learning. El Machine Learning es una rama de inteligencia artificial que aprende de experiencias previas. Por ejemplo, analiza miles de historias clínicas para predecir qué pacientes tienen riesgo de exacerbar. Mientras que el Deep Learning utiliza redes neuronales que procesan datos complejos como tomografías o sonidos respiratorios. Yo muchas veces mencioné esto de los estetoscopios con capacidad de reconocer sonidos respiratorios, grabarlos y analizarlos, y tal vez este pueda ser un puntapié para ser utilizado como una variable más en un futuro. Em, cuando yo hacía la búsqueda de un estetoscopio con inteligencia artificial, les comentaba que la gran mayoría estaban destinados para pacientes con costos que no eran altos. ¿Y por qué no pensar de que tal vez ese va a ser tal vez nuestra nueva herramienta no en tanto tiempo? Eh, Ambas técnicas, ya sea de Machine Learning y Deep Learning, tienen algo en común y es que nos va a permitir de pasar de este aspecto reactivo a una medicina más predictiva. ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial como apoyo al médico? Es una herramienta complementaria. No es un reemplazo al juicio clínico, pero sí nos va a ayudar a priorizar pacientes, identificar riesgos y tomar decisiones más fundamentadas, pero la interpretación final siempre va a ser médica. En definitiva, la inteligencia artificial es un copiloto que nos permite ver más lejos sin perder el control del volante. Hoy la inteligencia artificial ya tiene aplicaciones principales en asma severa. Ahora voy a tratar de hablar de alguna de ellas, pero teniendo hincapié sobre lo que es fenotipificación y endotipificación de precisión, predicción de exacerbaciones y la personalización terapéutica. Vamos a comenzar con fenotipificación asistida. La realidad es que durante años el asma la clasificábamos como T2 alto, T2 bajo, alérgico o sinofílico, pero en realidad que eran esquemas estáticos para una enfermedad que, como ya conocemos, es muy variable. Con inteligencia artificial la idea es que podamos integrar cientos de variables simultáneamente, ya sea con datos clínicos, espirométricos, biomarcadores, comorbilidades, e incluso, ¿por qué no?, hasta la genética. Descubrir subgrupos reales de pacientes más estables y clínicamente relevantes. En los estudios como los de UBioPred aplicaban técnicas de clustering no supervisado en más de 1000 pacientes con asma severa y definieron 5 fenotipos principales, cada uno con distinto comportamiento clínico y respuesta terapéutica. Además, la inteligencia artificial permitió observar que, por ejemplo, la información T2 no es binaria, sino que es un espectro continuo. Más recientemente, modelos desarrollados como por ejemplo lo de Big Berg, que fueron presentados en 2023,
mostraban que en un 30% de los pacientes cambiaban de fenotipo, algo que comenté recién previamente, eh, y que lo que nos permitiría hacer la inteligencia artificial es predecir esas transiciones con un 80% de precisión. El segundo gran campo de aplicación es la predicción de crisis. Los modelos como XGBoost o LightGBM analizan datos de historias clínicas electrónicas, inhaladores con sensores, contaminación ambiental y clima. Con esto generan alertas de riesgo personalizadas. Tal vez los que hacemos un poco más de investigación clínica vemos muchas veces cómo nos saturan de alertas, y la realidad es que las alertas no son personalizadas, sino que son genéricas. Entonces, cuando hablamos de estos dos métodos, hablamos de estos dos sistemas, es aprender a reconocer patrones complejos eh, e integrarlos y hacerlos personalizados. Por ejemplo, imaginamos que queremos predecir una exacerbación en un paciente con asma severa. El modelo recibe cientos de datos, síntomas diarios, variabilidad, o sea, la variabilidad del flujo expiratorio, eosinófilos, uso de medicación, clima, adherencia, etc. Lo que hacen estos algoritmos es construir como si fueran muchos árboles de decisión, como si fuesen múltiples colegas que van a dar una opinión. Un ejemplo, si el PF1 baja más del 15% y hay un aumento en el uso de SABA, aumenta el riesgo. Por ejemplo, el segundo árbol, si el paciente tiene un feno alto y una mala adherencia, aumenta el riesgo aún más. Es decir, se van armando como distintos árboles. Y el primer árbol no se va regulando y eso generalmente que genere muchos errores. Pero el segundo árbol aprende de los errores del primero y el tercero aprende de los del segundo y así sucesivamente. Cada árbol por sí solo no sabe mucho, pero cuando los combinamos y los juntamos, ahí cambia la ecuación. El sistema aprende a anticipar un evento antes de que esto ocurra. Eso es lo que llamamos Machine Learning de refuerzo por gradiente. Es un sistema mucho más robusto, preciso, que analiza cada decisión con cuidado. Desafíos éticos o consideraciones de la implementación de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial en medicina representa retos éticos como la calidad y el sesgo de los datos, la transparencia de los modelos y la protección de la privacidad del paciente, aspectos que terminan siendo fundamentales para la integración responsable. Si la inteligencia artificial es tan buena como los datos, es tan buena como los datos que la terminan alimentando. Si los registros clínicos son incompletos o historias clínicas que no tienen datos, la realidad es que muy probablemente se equivoque con mayor frecuencia. Em, Eso se va a llenar de sesgos que vamos a terminar haciendo de que la realidad es que no sea tan utilizable. Los nuevos desafíos van a promover lo que se llama aprendizaje federado, que permite entrenar modelos con múltiples centros sin violar la privacidad de los pacientes. Además, necesitamos que la inteligencia sea explicable, que podamos entender por qué se recomienda algo. Muchas veces nos pasa de que aparece una explicación y nosotros no sabemos de dónde sale ese dato, o no tenemos la bibliografía, o no tenemos la fuente. Y la realidad es que eso necesitamos tenerlo para que esto sea eh, mucho más predecible. Muchos modelos de inteligencia artificial funcionan con esto que llamamos la black box o caja negra, en el cual no sabemos por qué pasa eso y eso nos quita transparencia y obviamente que vamos a necesitar realizar validaciones clínicas rigurosas para que los datos sean realmente utilizables en un futuro. El futuro del manejo personalizado del asma y el rol central del médico. La integración de la inteligencia artificial promete un manejo más preciso y personalizado del asma severa. Para el médico seguirá siendo una decisión clave, combinando tecnología y criterio clínico para ofrecer una atención obviamente humanizada. En el futuro inmediato, la integración particularmente creo que va a ser total. Historias clínicas con inteligencia artificial, dispositivos conectados, monitoreo ambiental. Vamos hacia modelos que aprenden del comportamiento individual del paciente y ajustan la terapia en tiempo real. El objetivo no es automatizar la medicina, sino hacerla más preventiva, continua y personalizada. Acá volvemos al punto esencial. El médico sigue siendo el centro del proceso clínico. La inteligencia artificial aporta datos, patrones, probabilidades, pero no contexto, no empatía, ni juicio clínico. Nuestra responsabilidad es usar estas herramientas para potenciar la atención humana, no para delegarla. La inteligencia artificial potenciará la capacidad predictiva y diagnóstica, facilitando las decisiones clínicas basadas
en datos y en modelos, lo que permite anticipar a complicaciones y obviamente a la optimización de tratamientos. A pesar de los avances tecnológicos, el médico sigue siendo fundamental para interpretar resultados, comunicar los mismos a los pacientes y tomar decisiones éticas, asegurando que la tecnología sirva en base a las necesidades humanas. La comunicación con el paciente tiene que ser siempre empática y clara y asegurar la comprensión y la confianza. Yo creo que esta herramienta lo que nos va a permitir es volver a centrarnos en el paciente y poner al paciente en el lugar que merece. Como conclusión, la inteligencia artificial nos va a brindar precisión para entender la heterogeneidad del asma severa, nos da predicción anticipando exacerbaciones y respuestas terapéuticas y nos permite personalización, adaptando tratamientos a cada paciente, pero su verdadero valor surge cuando la combinación y la mirada clínica, la ética y la empatía se combinan. Espero que les haya gustado. Un beso a todos y estoy acá para las preguntas. Vamos a presentar a la sexta entrega con la práctica real del asma en la clínica médica a la doctora Patricia Fernández de Chile, y vamos a tener como moderador a Cecilia Luchini de Argentina y como intervención al doctor Renato Casanova de Perú para discutir el tema. Así que vamos a la presentación en estos momentos. Buenas noches. Primero quiero agradecer a Ana y Ramón la invitación a este tercer Congreso Internacional de Asma GANOA. Vamos a compartir pantalla. El primer objetivo de nuestro tratamiento es, por supuesto, obtener buenos resultados con relación a los síntomas, que probablemente es lo que más le interesa al paciente, y este control de síntomas vamos a medirlo según el grado de reducción de estos síntomas con nuestro tratamiento. Y esto lo vamos a evaluar y lo vamos a medir en dos grandes dimensiones. Primero, es efectivamente cómo estamos disminuyendo los síntomas del paciente, pero por otro lado, cómo nosotros vamos a reducir con nuestra terapia los factores de riesgo para una pobre respuesta del resultado del tratamiento. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Por un lado están las exacerbaciones y por otro lado están la función respiratoria con la limitación persistente al flujo aéreo que puede ocasionar esta enfermedad. Y por supuesto, lograr los mejores resultados con los menores efectos adversos colaterales de nuestra medicación. Nosotros en general tenemos que ver los síntomas, evaluarlo y preguntarlo dirigidamente a nuestro paciente, considerando que probablemente cada paciente va a responder de una manera distinta. Por ejemplo, el paciente que es sedentario probablemente nos va a decir que tiene muy pocos síntomas, y aquel paciente que es más activo probablemente va a relatar mayores síntomas. Por lo tanto, tenemos que dirigir nuestro interrogatorio. Vamos a preguntar especialmente sobre los síntomas en cada uno de los controles. Estos síntomas pueden variar en frecuencia y en intensidad y contribuyen a la carga de enfermedad. Un control deficiente de estos síntomas se asocia habitualmente a un mayor riesgo de exacerbaciones. El control de síntomas debe ser evaluado en cada consulta médica y en forma muy dirigida. Esto es muy importante para evaluar el manejo, especialmente si preguntamos dirigidamente cuáles son los síntomas en las últimas 4 semanas. Después debemos consultar sobre el uso de los medicamentos de rescate, como por ejemplo son los SABA, como el salbutamol. Si usa más de 2 veces a la semana, probablemente este paciente requiere mayor uso de controladores, probablemente no lo está usando. Lo otro que tenemos que evaluar con algún método que sea objetivo, y para ello nosotros deberíamos utilizar algunos de los cuestionarios, por ejemplo, el Asthma Control Test, que es el ACT, o el ACQ, el ACQ5, que es uno de los que más usamos. Son test que están validados para evaluar los síntomas de la enfermedad. Quiero que recuerden que cuando hablamos de ACT, lo que nosotros necesitamos llegar es a un ACT, un score mayor de 20. Entre 20 y 25 hablamos que está una asma bien controlada. Y mientras más bajo
sea TCT, peor será el control de los síntomas. Y en relación al SQ, quiero recordarles que una SQ mayor de 1.5 significa que es una asma mal controlada. Aquí les quiero mostrar un estudio de García Marcos que está publicado recientemente, en el año 2023, en el cual ellos dieron un estudio, fue un estudio transversal. En total se incluyeron 453.000 personas de 63 centros en 25 países en total. Y se vio cuál era el uso de medicación de rescate y cómo variaba el uso de medicación controladora según la gravedad de los síntomas y según la categoría de ingresos de cada país. Primero, cuando se vio si existía un plan de acción para tratar los síntomas por parte del paciente y del médico, el 53% de estos pacientes no tenía un plan de acción. En general eran pacientes que tenían mal control de síntomas. Y solamente el 47% tenía un plan de acción con respecto al uso de medicación. Y esto es muy interesante cuando se asocia a los recursos, a los ingresos de cada país. Los países de altos ingresos tienen probablemente mayor porcentaje de pacientes asintomáticos que los países de menores ingresos. Los verdes son los con menos síntomas y los rojos son con más síntomas. Y en relación al grado de control de la enfermedad, aquellos países de altos ingresos tenían un mejor control de enfermedad que el verde, que en aquellos países de bajos ingresos. Ahora, el segundo componente para evaluar el manejo, además de los síntomas, son las exacerbaciones, ¿verdad? Queremos tener el menor número de exacerbaciones con nuestro tratamiento. ¿Y de qué dependen las exacerbaciones? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, el factor de riesgo de exacerbaciones muchas veces es independiente de los síntomas. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso pacientes que están con buen control de síntomas pueden exacerbarse. Segundo, podemos evaluar el uso de los rescatadores, como por ejemplo el salbutamol. Cuando hay mayor sobreuso de rescatadores, por supuesto que va a haber mayores cantidades de exacerbación. Lo mismo sucede con los problemas socioeconómicos. A menor recurso socioeconómico, mayor posibilidad de exacerbaciones. Si el paciente es poco adherente, mayor posibilidad de exacerbación, mayor riesgo, si tiene lo mismo si tiene una técnica inhalatoria incorrecta o si tiene comorbilidades que están afectando su tratamiento. Ahora, nosotros usamos, entre otros, el ACQ5 para evaluar síntomas, ¿verdad? Y podemos ver en este estudio que fue publicado en el año 2023 también, de la Torre, en que evalúa. Primero, eran pacientes que estaban con terapia con corticoides LABA, y es interesante porque en general los pacientes que mientras más alto tenían el ACQ5, es decir, estaban más mal controlados, tenían mayor cantidad de exacerbaciones. Ustedes ven aquí cómo hay una correlación directa entre peor control de síntomas, que son aquellos que tienen ACQ más alto, mayor de 1.5, con mayor cantidad de exacerbaciones. Es decir, los síntomas están en directa relación con las exacerbaciones, pero, insisto, pacientes que tienen escasos síntomas también se pueden exacerbar. Bueno, y vamos a la función respiratoria. ¿Cuál es el rol del laboratorio de la función pulmonar para ayudar en el manejo de la enfermedad? Lo que hacemos con la medición de espirometría y de función pulmonar es evaluar los riesgos futuros. La espirometría tiene un rol fundamental en el laboratorio de función pulmonar, en el asma. Primero, porque nos ayuda a hacer el diagnóstico. Segundo, podemos evaluar nuestro tratamiento con la función respiratoria, cómo hay una mejoría o no de esta función. Es de interés para mejorar la fenotipificación. Pacientes que tienen BEF1 bajo, probablemente, en el caso que queramos indicar algún biológico, puede tener mejor indicación de uno que de otro. Y podemos evaluar la respuesta a la terapia con la función respiratoria, incluso en un término que hoy día estamos usando mucho, que es la remisión. También la función respiratoria juega un rol muy importante.
Pero ojo, la función pulmonar no se correlaciona estrechamente con los síntomas y eso lo vimos. Sin embargo, un BF1 bajo de menos 60% tiene una correlación fuerte con el riesgo de exacerbaciones. Por otro lado, si queremos medir la respuesta al tratamiento, también necesitamos hacer una espirometría. ¿Y cuál es la recomendación? Esta es una publicación del año 2023 de NIDER. Ustedes ven que la recomendación para realizar unas espirometrías es de 3 a 6 meses después de iniciar el tratamiento. Y periódicamente, después, al menos una o dos, cada 2 años, o con mayor frecuencia en pacientes que tienen mucho riesgo o que tienen asma grave. Ahora, si los síntomas están bien controlados y la espirometría previa es normal, se puede obtener una espirometría de seguimiento solamente cada 1, 2 o 3 años. Si el paciente presenta síntomas persistentes o obstrucción del flujo aéreo, es decir, ya no es un paciente tan bien controlado, se justifica pruebas más frecuentes. Los resultados de las pruebas pueden utilizarse para determinar control deficiente del asma, o bien para el diagnóstico, o bien para ver complicaciones o tratamientos alternativos. Tenemos un rol importantísimo para estimar la gravedad de la enfermedad y el riesgo del asma. ¿Por qué? Aquellos pacientes que tienen un BF1 entre 60 a 80% del valor predictivo tienen un riesgo de 2,5 veces mayor de sufrir episodios agudos en el futuro. Y aquellos que tienen un BF1 menos de 60% del valor previsto tienen un riesgo mayor a 4 veces de sufrir episodios agudos o exacerbaciones, en comparación con aquellos pacientes que tienen un BF1 normal. Por otro lado, se observa un riesgo de exacerbación del 20% mayor por cada aumento del 10% en la respuesta del broncodilatador. Es decir, si tenemos mayor respuesta a broncodilatador, va a haber mayor riesgo de exacerbación. Son los pacientes probablemente más hiperreactivos. Ahora, el PEF también es una ayuda para nosotros, para evaluar a nuestros pacientes. La lectura del PEF podría resultar útil para detectar obstrucciones graves, no sospechadas en aquellas personas que son malas perceptoras de síntomas de asma. En ellos que tienen asma grave, nosotros pudiéramos utilizar una flujometría para evaluar la evolución de su enfermedad. Ahora, las disminuciones de más del 20% del PEF respecto del valor previsto o del mejor valor personal del paciente indica una exacerbación de asma. La exacerbación se considera moderada si el PEF está entre 51 y 70% y grave si el PEF es de menos del 50%. Es decir, también nos está ayudando para estimar la gravedad de la enfermedad. Y aquí vamos a un término que es interesantísimo, que es el término de remisión de enfermedad, para lo cual también la función pulmonar tiene un rol importante. Tenemos una progresión gradual de la remisión del asma, midiendo el uso de corticoides orales, y el gradiente verde ilustra que va desde asma controlada, es decir, evaluamos en relación a remisión o de los síntomas, desde el asma que está controlada, que ya decimos una buena respuesta a la terapia. Pero si somos más exigentes, vamos a hablar hoy día con los biológicos e incluso con las triterapias de remisión con 3 componentes: que no tenga exacerbaciones, que tenga un buen control de los síntomas y que no esté usando corticoides orales. Pero es más, hoy día se habla de remisión clínica con 4 componentes, y aquí entra la función pulmonar. Es decir, no tiene exacerbaciones, tiene control de síntomas, está sin corticoides orales, pero además tiene una función pulmonar estable. Si somos más ambiciosos, vamos a hablar de remisión sostenida, cuando los 4 componentes se mantienen por más de 24 meses. Y finalmente, hoy día se está hablando incluso de remisión completa, en que están los 4 componentes, pero además hay ausencia de biomarcadores y ausencia de hiperreactividad. Solo quiero decirles al final que hay muchas barreras para alcanzar el control de la enfermedad en asma. Una de ellas es la percepción del paciente. Si el paciente no percibe bien sus síntomas, probablemente no va a usar bien la terapia. Segundo, la adherencia y la optimización del tratamiento. Si el médico no optimiza el tratamiento, probablemente también, o el paciente no lo hace, no va a tener un buen control de síntomas. Después existen los factores médicos.
muchas veces el médico subestima el control de síntomas y dice, ok, tiene tos, se despierta a veces en la noche, eso de todas maneras es una buena respuesta. No, la buena respuesta es no tener síntomas. ¿Ok? Y finalmente, otra barrera importante es la naturaleza de la enfermedad. Es decir, la enfermedad puede ser per se grave o puede tener algunas comorbilidades que estén complicando esta enfermedad o puede ser una enfermedad tal vez T2 muy alto o incluso T2 no T2, en que tenemos fallas, hoy día tenemos déficit todavía en los tratamientos para este tipo de enfermedad. Muchas gracias por su atención. Así que bueno, ahora tenemos la gente del panel para que podamos discutir entre todos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Noches. Hola Gaby. ¿Todo bien? ¿Nos escuchan bien? Perfecto. Sí, muy bien. Gaby, queremos escucharte. ¿No se lo escucha Gaby? Sí, sí, ahí se lo escucha. Gaby, Bien. queremos escucharte a vos. Recién cuando hablaban los chicos, yo la verdad que coincido plenamente en todo lo que dijeron, que realmente la inteligencia artificial es una herramienta y que me gustó mucho, Charlie, lo que tocaste, la parte ética. Entonces yo quiero completar las dos charlas. Y le pongo un caso. Vamos a suponer que tengo un radiólogo conocido, Juan Carlos Sin Contraste, vamos a poner que se llame así. Juan Carlos Sin Contraste hace 30 años que es radiólogo, y vamos a suponer que Juan Carlos Sin Contraste analiza 30 tomografías por día, todos los días de su vida, durante 30 años. Eso me da 328.500 tomografías en su cerebro, o sea, su base de datos, en su cabeza hay 328.000 tomografías. ¿Ok? ¿Me siguen? Bien. La base de datos de la Mayo Clinic está, de la Mayo Clinic está en 14 millones de tomografías. Y la National Cancer de Beijing en 22 millones de tomografías. Ahí está la diferencia, en la base de datos. O sea, si yo tengo una muy buena base de datos, ¿sí? Y tengo una supercomputadora donde tengo miles de plaquetas NVIDIA y que bla, 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 y un buen modelo como Machine Learning o demás, modelo matemático programado y validado, obviamente la tomografía va a detectar muchas cosas antes que pobre Juan Carlos Sin Contraste. ¿Se entiende? Es fácil. Entonces, no nos dicen los residentes, no, porque salió un paper que publicaba, sí, no. No, bueno, el tema está en la base de datos. Ahora, yo quiero una sola cosa quiero plantear acá en la mesa. Vamos a suponer que y lo dijo Charlie recién, a mí me interesa mucho el tema ético. Entonces, hoy vos estás asistiendo a un paciente, lo tenés enfrente, y la inteligencia artificial te dice, su paciente en 5 años va a tener un paro respiratorio por el asma grave. ¿Me siguen? ¿Qué hacen? ¿Se lo dicen o no al paciente? Le decís, sí, mire, usted dentro de 5 años va a tener un paro respiratorio. Se los dejo para que me contesten. ¿Qué hacen? ¿Se lo dicen o no se lo dicen? Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Yo particularmente soy de los que piensan de que nosotros tenemos que hablar de probabilidad y a veces uno lo quiere decir y no lo dice, pero si yo tengo un paciente obeso, tabaquista, tiene una dislipidemia de la hostia y no se mueve, es lo mismo que decírselo que no decírselo. Pero tal vez sí decirle, mira, che, sabes que en base a estos datos tu riesgo de un infarto agudo de miocardio masivo es del 95% en los próximos 5 años. Si vos no haces nada, va a pasar esto. Yo creo que el dato debe ser, transmitido. Tal vez ahí entra el rol de la sensibilidad del paciente y para eso estamos nosotros, para ser empáticos, para decir que va a morir. Pero lo mismo se lo traslado a Marcos. Marcos, vos tenés, tenés el último software de inteligencia artificial, bla, 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 y te dice, este paciente con este patrón en 15 años tiene cáncer. ¿Qué hace? ¿Lo informás o no lo informás? Bueno, nosotros muchas veces en lo que son las imágenes nos encontramos con hallazgos que por ahí uno dice, esto
¿qué importancia real tiene? Por ejemplo, en esta presentación no me alcanzaba el tiempo para incluirlo, pero en la que vi que comentaba Anita, sí, un paciente con esclerodermia, en donde yo veo unos engrosamientos septales muy sutiles, pero muy, muy, muy sutiles. ¿Y son fibrosis o no son fibrosis? ¿Qué tan real es lo que estamos viendo? ¿O cómo va a evolucionar esto de acá a 3 años, 5 años en el contexto de su enfermedad de base? Y creo que tiene mucho que ver con lo que vos planteás de por un lado, la experiencia, porque por ahí uno puede decir, bueno, yo como médico, que si tengo 10 años de experiencia en esto, ya he visto otras veces que esto evolucionaba o no evolucionaba. Obviamente que uno no puede saber el futuro, pero al menos puede ir sospechándolo. Entonces, me parece que por un lado, Totalmente de acuerdo. yo no trato en el consultorio con el paciente, pero cuando tengo este tipo de situaciones delicadas, lo que hago es contactarme directamente con el neumonólogo y le explico la situación. Mirá, tenemos esto, el significado es incierto, pero para mí va por este lado. No, coincido plenamente. A ver, yo hago este juego porque realmente se da y realmente uno lo piensa. El tema es que todos saben, y ninguno de los dos lo dijo, que no sé si saben que no se dice que la inteligencia artificial se equivoca. Ahora alucina. O sea, mi profesora de matemáticas me dice cagado. Perdón, ¿está? ¿Sabes qué me decía mi profesora de matemática? Usted se puede sacar 10, 10, 10, 10, pero se la lleva lo mismo. Entonces, o sea, no se equivoca la inteligencia artificial. Entonces, yo pienso, imagínate decirle a un paciente, mira, usted dentro de 10 años, de acuerdo al software de inteligencia artificial, usted va a tener cáncer. Y yo no sé si se lo digo. ¿Sabes por qué? Porque dentro de 10 años, suponete el paciente no tiene nada. ¿Qué haces? Le cagaste, perdón, le jodiste 10 años al paciente la vida. Y la segunda, dentro de 10 años, andar a saber dónde están los chinos que hicieron el software de la inteligencia artificial. Entonces, coincido plenamente lo que dicen ustedes, que en esto, y lo dijo Bill Gates hace poco, de las ciencias que van a sobrevivir a todo esto, la medicina es una. ¿Por qué? Porque juega mucho la expertise, juega mucho el sentirse donde uno está parado. ¿Sí? Eso la mal llamada inteligencia artificial no lo tiene. Entonces, por más que la base de datos sea miles y miles y miles de tomografía y miles de espirometría, vale mucho la experiencia vivida, la expertise de cada uno y el face to face con el paciente. Entonces, me parece que como si quiere una conclusión de todo esto, yo estoy muy de acuerdo en lo que se planteó, la parte ética y fundamentalmente de que esto es una herramienta. Miren, a mí me gusta siempre mostrar la foto del doctor McCoy, que era el de Star Trek. Bueno, él usaba una inteligencia artificial, pero lo usaba como una herramienta. El diagnóstico lo daba él. No sé si estamos de acuerdo en eso. Anita, ¿qué pensás? Sí, yo estoy de acuerdo, pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que esto es muy a futuro o ya estamos usando inteligencia artificial y en qué estamos usando en respiratorio, por lo menos en medicina respiratoria, inteligencia artificial? Millones de cosas, Anita, mucho más de lo que vos pensás. Pero mucho, ¿eh? Ya en el desarrollo de medicamentos, el año pasado más o menos fueron 72 nuevos medicamentos inventados por la inteligencia artificial. A ver, ¿cuánto tiempo tardó Moderna en hacer la vacuna de COVID con la inteligencia artificial? 2 días. ¿Está? Y no tardó menos porque no le creyeron, vamos a decir así. ¿Está? Entonces, me parece que hoy en día vamos a utilizar y mucho en el desarrollo de muchas cosas, pero yo insisto en lo que dice Charlie, esto es una herramienta, no nos va a reemplazar nunca. ¿Sí? No sé qué opinan, muchachos, ustedes. Charlie. Yo particularmente lo que creo es que lo que nos falta es tal vez tener más experiencia, pero en inteligencia artificial. Tener experiencia en cómo utilizarla, en qué datos se van cargando. No olvidemos que la inteligencia artificial se basa en datos cargados por nosotros mismos. O sea, en definitiva, no deja de buscar datos que fueron aportados por seres humanos. Obvio. Entonces, lo que yo digo es, me pasa un montón de veces, pero si vos haces una historia clínica, por ejemplo, y los datos son malos, lo más probable es que la historia clínica se equivoque. Si haces una pregunta demasiado ambigua, demasiado general, lo más probable es que se termine equivocando. Y esas alucinaciones que vos decías recién, o las cajas negras de la inteligencia artificial, existen.
no son tan difíciles de encontrarlas, mientras el método, digamos, de hecho cuando sale ChatGPT 5 lo primero que hablan es de la reducción de la cantidad de alucinaciones que tiene con respecto a ChatGPT 4. O sea que no es nada que no se hable. Entonces es verdad que cuando vos lo vas a usar en un contexto clínico y de eso depende tal vez la estabilidad emocional de un paciente durante muchos años, como bien decía, sí tenés que tener un respaldo de lo que estás hablando y de dónde estás sacando ese dato. Y creo que mandar un dato sin un filtro sería un error. También por el otro lado, creo que si yo tengo un dato y no lo utilizo, también es un error. Yo te cambio la charla. A mí la inteligencia artificial me dice que vos tenés un lunar que yo te lo tengo que sacar. Y yo decido que no te lo saco. Y la pregunta es, ese lunar es maligno, tenés un melanoma. ¿Vos qué me dirías? Escuchame, no me hiciste lo que te dijo la inteligencia artificial. Bueno, Anita, yo tengo una pregunta para vos. ¿Vos te atenderías con un médico que alucina? Hay tantos. No. Pero Bueno. nos atendemos con cada uno que a veces no sabemos. Bueno, pero ¿me entendés a lo que voy? No, pero a ver, yo creo que el futuro, el gran futuro, lo tenemos en imágenes. Yo creo que vamos a tener que incorporar. Sí, seguro. En asma, estamos hablando de asma y vamos a tener que incorporar, y ustedes, los imagenólogos, nos van a tener que empezar a ayudar mucho más de lo que estamos haciendo. El gran avance va a ser, no sé si tanto la fisiopatología, oscilometría sí nos va a ayudar, la espirometría, pero el gran avance va a ser las imágenes. Yo estoy convencida de eso. Y como dicen ustedes, chicos, vamos a tener que aprender de inteligencia artificial. Ustedes dos son expertos, pero todos tenemos que empezar a aprender, porque va a ser la herramienta del futuro, nos guste o no. Exacto. Es una herramienta. Bueno, gracias a ustedes perdimos hoy el miedo de que no nos va a suplantar. Y les quiero contar, Charlie y a Gaby, que los conozco, ustedes estarían alucinados acá, en este lugar. ¿Ah? Sobre todo el Gaby, estaría alucinado acá, con la gente que tenemos acá, los técnicos, estarían fascinados. Así que bueno. Por cuestión de la hora, muchísimas gracias a ustedes por participar. Sigan, por supuesto, pueden seguir participando del Congreso, y muchísimas gracias. Fue excelente, y en este horario de la noche que nos distendieron un poco. Así que, bueno, vamos a tener los saludos a los tres. Gracias. Muchas gracias. Adiós.